Padre, te damos muchas gracias por darnos este gran privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz. En medio de tantas noticias que provocan angustia, que provocan preocupación, hoy te pedimos, Señor, una palabra que no solamente traiga paz, sino también una palabra que nos confronte y una palabra que pueda hacernos reflexionar en la vida que estamos llevando. En este tiempo difícil, te pido que tu Espíritu Santo hable a cada corazón en el nombre de Jesús. Toda la gloria sea para ti, mi Señor. Amén. Amén. En la vida hay diferentes temporadas, así como las estaciones del año. De repente hay días calurosos de mucho sol, hay días nublados. Así como hay frío, puede haber calor. Así como puede haber lluvia, también puede haber sequía. Y lo mismo pasa en cada familia, en cada hogar, en cada persona, que hay temporadas de abundancia, pero también hay temporadas de escasez. Hay temporadas de mucha alegría, de celebración, de fiesta, pero también hay temporadas tristes, temporadas dulces, temporadas amargas. Y la vida así es: un blanco, un negro, un norte, un sur. Pero llega el momento en la que hay momentos o hay situaciones tan difíciles y tan desesperantes en la que debemos hacernos algunas preguntas. ¿Acaso Dios me está llamando? ¿Acaso Dios quiere decirme o quiere enseñarme algo en medio de esta situación? Hoy quiero compartir un tema que lleva por título lluvia o sequía. Y esto va enfocado a cada persona, a cada familia que el día de hoy se está preguntando ¿por qué estamos pasando momentos tan difíciles? Obviamente que la sequía es parte de la vida. No puede haber durante mucho tiempo lluvia o durante mucho tiempo sequía. Usualmente el clima en el año es equilibrado. Sin embargo, sí hay momentos en los cuales hay situaciones tan difíciles que parece que vivimos en una sequía extrema. Y cuando me refiero a sequía, yo puedo hoy aplicar o puedo comentar lo siguiente. Muchos viven tiempos de sequía, tiempos de escasez, tiempos difíciles. Algunos están pasando por tiempos de sequía en su vida personal. No encuentran propósito porque quizá está pasando el tiempo, no hay un motivo por el cual vivir, no hay algo que tú puedas decir, quiero vivir por esto, quiero vivir para aquello, para lo otro. No tengo destino, no tengo propósito. Sientes que no encajas en ninguna parte. Tienes una sequía personal. Otras personas están pasando sequías extremas en su matrimonio, en la cual hay problemas de violencia, abuso, infidelidad, manipulación. En tu matrimonio ya no saben qué es sonreír, qué significa la palabra amor, te quiero, te necesito, te extraño. Ya no, esas palabras hace mucho, pero mucho que desaparecieron. Y parece ser que hay una sequía terrible en tu matrimonio. Hay personas que están pasando tiempos de sequía en su economía, el desempleo, pérdida de una empresa, pérdida de un negocio, o simplemente alguien te estafó, te robó, te desfalcó. En fin, hay sequía en la economía. Otros están pasando tiempos de sequía en su salud. La enfermedad ha golpeado duramente tu cuerpo, tu economía, tu matrimonio, tu hogar. También hay personas que están pasando tiempos de sequía en lo sentimental. Experimentan frustración, dolor, rechazo, impotencia o quizá mucha tristeza por la pérdida de un ser amado. Son momentos difíciles. Sequía en lo emocional,
cuando se experimentan sentimientos de soledad, tristeza, amargura, resentimiento, incluso hasta odio. Mira, la sequía representa tiempos difíciles de crisis, de enfermedad, de escasez, de infertilidad, de pobreza, de ruina, incluso de muerte. La escritura dice en 1 de Reyes capítulo 17 versículo 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Acab era el rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, según la religión cananea, el dar o retener el rocío o la lluvia estaba bajo el poder del dios llamado Baal, el dios cananeo de la tormenta. Y aquí comenzaremos a ver cómo se desata en esta historia muchos o varios episodios que provocan que el pueblo de Israel atravesara por una terrible sequía. Hablemos de la lluvia. La lluvia representa una nueva temporada de vida. La lluvia representa esperanza, la esperanza de que algo nuevo está a punto de florecer. Significa que lo moribundo está a punto de resucitar. La lluvia, en pocas palabras, también representa la voz de Dios. Dioses mayas, mexicas, y de varias etnias o culturas, no solamente en México, sino en todo el mundo, tienen a sus dioses el dios de la lluvia. Uno muy conocido llamado Tlaloc, que se le conocía como el dios de la lluvia. En este caso, Baal, un dios que el pueblo de Israel había adoptado como una deidad, haciendo a un lado al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de sus padres. Entonces, si bien decimos que la sequía representa tiempos difíciles, quiere decir que en esta temporada bien podemos aplicar que estamos atravesando una terrible situación de un tiempo de sequía. Te recuerdo el tema: lluvia o sequía. ¿Qué prefieres tú? ¿En dónde te gustaría estar? ¿En la escasez, en la infertilidad, en la sequía, en lo seco, en lo arruinado, o donde hay lluvia, donde el bosque es verde y donde todo florece? Eso está en ti, tomar la decisión. Analicemos este panorama. ¿Por qué vienen tiempos de sequía? Y lo vamos a aprender a través de la experiencia y la historia que vivió el pueblo de Israel. Vamos a regresar tantito. En el capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 30, dice la palabra: Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes de él. Mire, familia, después de que Salomón muere, toda la nación de Israel se divide en dos partes: 10 tribus, que se le conoce como el reino del norte o de Israel, y queda Judá y Benjamín, el reino del sur, Judá. Pero en el reino del norte se desata esta historia, donde este hombre que en este momento está reinando, su nombre es Acab. Reina ahora mismo o en este tiempo en el reino del norte de Israel. Israel ya había tenido demasiados reyes malos, malísimos, súper malos. Pero este rey llamado Acab, dice la Biblia que fue el peor. Este hombre dejó a los demás muy por debajo en cuanto a maldad se refiere. Mire que si hay personas que son malas,
pero hay otras que son malísimas, perversas, practicando todos los días el mal, todos los días inventando un pecado nuevo para practicar. Reyes como Jeroboam, Baasa, Ela, Simri, Omri fueron reyes viles, perversos. Pero Acab fue el peor. Se llevó la medalla de oro. Su debilidad de carácter lo convierte en un muñeco manejado por Jezabel, su esposa. Se casa con una mujer pagana, se casa con una mujer que de verdad esta mujer se convirtió en una misionera de dioses paganos, por supuesto, siendo Baal el principal. Entonces, Acab, un rey malo, su esposa Jezabel, una mujer perversa, idólatra. Entonces, vienen a formar una pareja. Ellos como gobernantes de la nación arrastraron a cometer cosas viles, perversas, sucias, inmundas a toda la nación. Por eso la palabra dice que así como es el gobernante, también así será el pueblo o la nación. Es muy importante que siempre estemos orando por nuestras autoridades para que ellos tengan la sabiduría de Dios y puedan conducir y puedan guiar a esta nación, a este estado y por supuesto a nuestra bella ciudad. Mire, hablamos de que Acab fue el peor. Todas las generaciones que nos han antecedido han hecho lo malo contra Dios. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Si los de atrás, si los de antaño, si los que ya fueron antes de nosotros fueron malos, fueron viles, mire, la generación actual, la nuestra, la que nos toca vivir en este pleno siglo XXI, al igual que Acab, también nuestra generación, de verdad, sin duda, somos, ¿verdad?, la peor de las que han pasado anteriormente. Las maldades y aberraciones se toman, ¿verdad?, como cosa liviana. Mire, ¿cuándo es que vienen tiempos de sequía? Cuando la nación entera se rebela contra Dios. Acá, sus seguidores, su pueblo, todo el mundo comenzó a hacer cosas terribles y perversas. Entonces, nosotros podemos decir que al igual que en los tiempos de Acab, también nosotros, nuestra generación, como bien lo menciona el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 4, y mire por qué somos la peor generación. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos difíciles, dice otra versión, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Por eso es que digo que somos la peor generación. Número 2, ¿por qué vienen tiempos de sequía? Al igual que, como mencionamos hace un momento, cuando la nación se rebela contra Dios, también vienen tiempos de sequía porque, en segundo lugar, lo malo y lo perverso se vuelve normal. Repito, lo malo, lo perverso se vuelve normal. Hace unos días miraba a un bloguero, un youtuber, que decía, o mejor dicho, rompió su ¿cómo le llaman? Su reconocimiento, que YouTube le envió este reconocimiento al tener 1 millón de seguidores. Pero esta persona decía, voy a protestar en contra de esta plataforma. ¿Por qué? Porque me ha excluido, me ha hecho a un lado. Tú puedes proyectar o tú puedes presentar y difundir videos, canciones que hablen de perversidades, que hablen de sexo, homosexualismo, lesbianismo, de cualquier tipo de perversidad sexual. Pero videos con contenido educativo,
Algunos los bloquean o simplemente los excluyen y no les dan esa difusión que realmente merecen. Y es cierto, videos de orgías, videos donde los jóvenes consumen drogas, alcohol, perdición, ocupan el top 10 en las listas de reproducción. Spotify, Apple Music, YouTube y cualquier plataforma, y aún en las redes sociales. Pero mira, ahí en 1 Reyes capítulo 16 verso 31 al 33 seguimos hablando de Acab. Dice que Acab, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mire qué tremendo, Vemos que Acab tomó como cosa liviana, como cosa ligera, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el primer rey que tuvo Israel cuando se dividió el reino del norte y del sur. Dice el verso 32, sigue hablando de Acab: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Por eso es que nadie le ganó a Acab en pecar contra Jehová. No era ningún secreto que el rival más grande para Jehová en Israel sería este ídolo llamado Baal. Por lo tanto, Acab no tenía poca culpa que así fuera en Israel. Acab desechó a Jehová, construyó templos, santuarios, altares y puso sacerdotes para que sacrifiquen adoración a Baal. Ahora, el nombre de su suegro, de Acab, este hombre se tuvo un nombre, ¿verdad?, que por supuesto que hablaba de Baal como señor y dueño. ¿Sí? La esposa de este hombre llamado Acab, Jezabel, también alude a Baal como príncipe. El nombre del suegro es Baal, significa que Baal es Dios. Baal como nombre significa señor y dueño. Y mire, Dios, por supuesto que no toleró el pecado de Acab. Por eso fue que le envió al profeta Elías. Y Elías dijo: en el nombre de Jehová, en cuya presencia estoy, no habrá lluvia, sino habrá sequía. Esto anunciaba un tiempo de crisis, un tiempo difícil, un tiempo donde animales iban a morir, cosechas se iban a perder. La crisis, la hambruna, la necesidad iba a golpear duramente a Israel. ¿Pero por qué? Porque este hombre, comenzando por el rey Acab, en primer lugar se rebeló contra Dios, y la nación entera también se rebeló en contra de Dios. En segundo lugar, lo malo y lo perverso se volvió en algo normal. ¿Le llama la atención esto? ¿Será que en esos tiempos también lo malo y lo perverso ya es normal? Por supuesto que sí. Lo que antes era malo, ahora no te preocupes, está bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Porque así lo permite el gobierno. Porque así lo promueve tal estrella, tal cantante, tal artista. Él o ella es así. Consumen drogas, cocaínas, marihuana. Promueven el homosexualismo, el lesbianismo. Y no estamos diciendo o no estamos siendo homofóbicos. No importa cuál sea el pecado. Delante de Dios, todo aquello que desobedece a su voz y a su voluntad es pecado. Entonces, no nos quejemos y no nos lamentemos por lo que estamos atravesando. Si bien es cierto, no siempre la escasez o la sequía es causado por algún pecado o alguna enfermedad. Es cierto, quizá no, pero gran parte de las veces,
cuando nosotros le hemos dado la espalda al Señor, es cuando pagamos terribles consecuencias. Número 3, ¿por qué viene tiempo de sequía? Porque se ignora la ley de Jehová. Dijimos en primer lugar, cuando la nación entera, cuando una familia, cuando una persona se rebela contra Dios. Número 2, cuando lo malo y lo perverso se vuelve normal. Y número 3, también se desata una sequía tremenda cuando se ignora, cuando ignoramos la ley de Jehová. Seguimos leyendo en el verso 34, Primero de Reyes 16. En su tiempo, un hombre llamado Giel de Betel reedificó Jericó. A costa de Abiram, su primogénito, puso los cimientos. Y a costa de Segub, su hijo menor, colocó sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Si usted se acuerda, en los tiempos de Josué, Jericó fue destruida. Y el Señor dijo que esa ciudad era anatema, o sea, maldita, y que ninguno podía tomar nada, ningún tesoro, ninguna prenda, ningún objeto, animales, nada, porque era una ciudad maldita o anatema. Pero resulta que ahora, en los tiempos de Acab, un hombre llamado Giel, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, Primero de Reyes 16:34, para que le entienda mejor. Y dice así: fue durante su reinado, el de Acab, que Giel, un hombre que era de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida de su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida de su hijo menor, llamado Segub. Una antigua tradición de los escribas hebreos dice: mató a su hijo mayor cuando puso los cimientos y mató a su hijo menor cuando puso las puertas. Nos damos cuenta hasta dónde llegó la mentalidad perversa de aquella generación. No les importaba matar a sus propios hijos con tal de alcanzar su objetivo. No le importaba, ¿verdad?, aún su propia sangre, su propia familia. En aquellos tiempos había un dios llamado Moloch, y en la cual Moloch tenía una forma donde sus brazos estaban así extendidos como para abrazar o recibir algo. Bueno, debajo de sus brazos se prendía fuego, y así como un asador ante Moloch, ahí se sacrificaban a los niños vivos, los arrojaban ante este dios llamado Moloch. Entonces era muy común en aquellos tiempos que personas como este hombre llamado Giel, con tal de alcanzar el éxito, sacrificó, mató, asesinó a su hijo mayor y a su hijo menor. Mire qué tan perversa era la gente en aquel tiempo. Pero no nos quedamos atrás tampoco ahora mismo. Hay personas que practican la brujería, la hechicería, y con tal de adquirir poder y de alcanzar fama, fortuna, de tener éxito en la vida, bueno, muchos literalmente sacrifican y matan a sus hijos. Otros quizás no lo hacen de manera literal, pero con tal de alcanzar el éxito, abandonan a su familia, dejan a su esposa, dejan a sus hijos en vida. Los han asesinado de tal manera que lo único que les importa es alcanzar el éxito. A Acab no le importó lo que la ley de Jehová decía, que aquella ciudad era anatema, era maldita y no debía reconstruirse. A Acab no le importó. Él permitió que Giel reconstruyera esta ciudad maldita. Quizá tú mismo hoy sabes que hay cosas que estás haciendo que van en contra de la palabra de Dios. Muchos que hoy están escuchando transmisiones en vivo de muchas iglesias, y gloria a Dios por eso. En México cada semana, según la Secretaría de Comunicación, de Gobernación, dicen que alrededor de 10,000 transmisiones de diferentes iglesias y congregaciones se hacen en México. Pero hoy quizá tú estás escuchando este mensaje, conociste la palabra de Dios hace mucho tiempo, te bautizaste, serviste en la iglesia o en una congregación, y ahora te has apartado del Señor.
Por eso hoy es tiempo de volver al camino de Dios. ¿Sabes? No sigas ignorando la ley de Jehová. No hagas un lado y no deseches la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene lo que el Señor quiere para ti y para tu familia. Que no te pase lo que pasó en Oseas, cuando el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo perece, o mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste la enseñanza, por cuanto desechaste la ley de Jehová, también dice el Señor: yo te desecharé del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira, qué tremendo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para terminar ese tiempo de sequía, ese tiempo de escasez y ese tiempo en la cual Dios tiene cerrados los cielos y la lluvia, su bendición, no puede descender sobre nosotros? Caballeros, damas, familia en general, es tiempo de volver al Señor. Quiero hablarte y quiero terminar con esto. ¿Cómo provocar entonces tiempo de lluvia y que el tiempo de sequía llegue a su final? La respuesta también la tenemos en la palabra del Señor. Ahí mismo en Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 18, del 20 al 21, dice que entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Habían pasado 3 años de sequía. Entonces Elías se presenta ante Acab y le dice: reúne al pueblo, júntalos a todos, y también trae a los profetas de Baal, que eran 400, y a los profetas de Acera, que eran 450, allá en el monte Carmelo. Y ahí vamos a ver quién realmente es Dios. Mire, eran 850 contra 1. Sin embargo, Elías había pedido al rey una confrontación directa con los profetas de Baal, de Acera y él solo. ¿Por qué? Porque Elías quería decirle y quería demostrarle a Acab y a todo el pueblo que debían tomar una decisión. Entonces, para que nuevamente la lluvia, la bendición de Dios descienda sobre un pueblo, sobre una nación, en primer lugar se debe tomar una decisión. ¿A quién servir? ¿A quién? Elías decía: si a Baal o a Jehová. Entonces, el propósito fundamental no era que se supiese cuál de los dos dioses era el más grande y poderoso, sino cuál era el único y verdadero Dios para Israel. Así que el pecado no era rechazar a Jehová, sino combinarlo. Mire, había gente en Israel que aún adoraba a Jehová, pero también adoraba a Baal. Era un sincretismo, como ahora hay personas que dicen: mira, todas las religiones te llevan a Dios. Y eso no es cierto. Hay un solo camino, y ese camino se llama Cristo Jesús, quien vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Entonces el pueblo vacilaba, adoraba a Jehová, adoraba a Baal. Como ahora mismo hay personas que se dicen llamar cristianos, pero escuchan música que habla de Dios, pero también escuchan música que habla de pecado, de fornicación, de traición. Entonces no se deciden. Ay, es que me gusta cómo canta Juan Gabriel, me gusta cómo canta Shakira, cómo canta Luismi. Ok, está bien, tú puedes escuchar lo que quieras. El problema es que estás mezclando y no puedes mezclar agua fría y agua caliente, porque la palabra en Apocalipsis dice que nos convertimos en cristianos tibios. No puedes servir a Dios y a las riquezas, dijo Jesús. No puedes tener en tu corazón a dos reyes. En tu corazón o reina Jesús o reina Satanás, o reina Cristo o reina el maligno.
pero no puedes tener en tu corazón dos reyes al mismo tiempo. Eso era lo que Elías quería al confrontar al pueblo con Jehová y Baal. Dios quiere, querida familia, que hoy tú tomes una decisión. Bueno, después de la cuarentena es muy probable que muchas personas, familias, vengan a los templos. En los templos no va a caber la gente, porque las personas comenzarán a llegar. Pero ¿qué va a pasar al mes siguiente? A los 2 meses, a los 6 meses, cuando el temor de la pandemia, cuando ya las cosas se hayan tranquilizado, ¿aún la gente seguirá caminando en la palabra de Dios? ¿O aún los mismos escogidos se apartarán? Mire, hay personas que no los ha matado el coronavirus. Hay personas que los ha matado el enfriamiento espiritual. Todos los días viendo series de Netflix, todos los días viendo películas con contenido pornográfico, homosexuales, lesbianismo, drogadicción, palabras obscenas, aunque no las dicen, pero las piensan. Hay cosas que se ven en pantalla que no se hacen, pero se piensan, se anhelan, se desean. Ten cuidado con que estás alimentando tu mente y tu corazón. Volvemos a lo mismo. Hace un momento dijimos que en los tiempos de Acab, lo malo y lo perverso se volvió normal. No pasa nada. Y lo mismo está pasando en nuestra generación. Ya nada es pecado. Si alguien señala el pecado, te tachan de religioso. Si alguien predica en contra del pecado, la inmundicia, te dicen, te señalan que eres un legalista, religioso, fanático. Pero no podemos predicar otra cosa que no esté en la palabra del Señor. Y así como en los tiempos de Noé, aquella generación fue destruida, también en esta generación Cristo está a las puertas. Entonces comenzará la 70 semana de Daniel con la inauguración de la tribulación. El anticristo durante 7 años gobernando el mundo. Ahora sí, que el mundo entero le dé rienda suelta a todas sus pasiones, porque la iglesia y el Espíritu Santo se han ido allá a las bodas del Cordero. Entonces el mundo sabrá cuál es realmente la verdadera ira y el juicio, el castigo de Dios. Pero tú no tienes por qué quedarte a la gran tribulación. Tú no tienes por qué recibir el sello del anticristo. Tú no tienes por qué adorar al falso profeta, a la bestia. No tienes por qué quedarte. Si hoy tú decides nuevamente a quién vas a servir. Y mire, Elías lo dejó muy claro: el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y usted sabe, seguimos avanzando en la historia. Número 2, para provocar, aleluya, que el tiempo de lluvia, el tiempo de bendición venga, dijimos en primer lugar, hay que tomar una decisión a quién servir. En segundo lugar, tenemos que restaurar nuestra comunión con Dios. Primera de Reyes 18:30 sigue diciendo: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El turno le tocó primero a los profetas de Baal. Baal, responde con fuego. Baal, Baal. Y Elías se burlaba: hablen, griten más fuerte. A lo mejor está durmiendo, a lo mejor está de viaje, griten. Y aquellos hombres desesperados comenzaron a cortarse el cuerpo, a tasajearse. Era una escena grotesca: sangre, gritos. Pero ese ritual no funcionó. Llegó un momento, aproximadamente, algunos comentaristas dicen que por ahí de las 3 de la tarde, el profeta Elías les dijo que cesaran. Y entonces le tocó el turno a Elías. Y lo primero que hizo fue restaurar el altar que había de Jehová, que estaba arruinado. El que Elías haya tenido que reparar el altar significa que el Monte Carmelo había sido un lugar de adoración a Jehová. Querida familia, hay cosas en tu vida que, al igual que Baal, han sustituido. Baal ocupó el altar que le correspondía a Jehová.
hay cosas que han quitado a Jesús, al Señor de tu corazón, y han ocupado el primer lugar. Quizás tú no adoras a una virgen, a un muñeco. Tú dices, yo no soy idólatra, pero hay cosas que ocuparon el primer lugar, que ese lugar le corresponde solamente a Dios. Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para leer la Biblia, aunque muchos están en cuarentena, sin trabajo, sin empleo, pero hace meses, desde antes de la cuarentena, desde hace años. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro con el Espíritu Santo en oración, en ayuno, en la palabra? Hoy quizá ya te acabaste, ya viste todas las series que están allí en tu computadora, en tu celular o en internet, pero nunca, hay personas que nunca han leído por lo menos una sola vez en su vida la Biblia completa. Oye, es tiempo de restaurar el altar, restaurar la comunión con Dios. Hoy tú puedes tomar esa decisión. Y por último, ¿qué hay que hacer para que vengan tiempos de lluvia? Dijimos, en primer lugar, tomar una decisión a quién servir. En segundo lugar, restaurar el altar, la comunión con Dios. Y en tercer lugar, clamar a Jehová. Dios nos ha dado promesas en la vida, sí, pero no por eso debemos dejar de clamar. No, al contrario. En ese momento, dice el verso 36, Primera de Reyes 18, 36 al 39, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y siguió clamando Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Aquí Elías clamó pidiendo fuego del cielo, y Dios respondió con fuego. Después, allá en el versículo 41, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora Elías le dijo a Acab que se prepare, porque la lluvia venía. Después de esto, Elías se arrodilló, su frente tocó el piso, casi lo metió entre sus piernas, se humilló. Y ahora Elías, después que había visto cómo Jehová a su clamor respondió con fuego, ahora Elías una vez más se puso a clamar, a orar, pidiendo la lluvia. No dejes de clamar, no dejes de pedir a Dios por tu salvación, no dejes de pedir a Dios por la salvación de tus hijos, no dejes de clamar por la restauración de tu matrimonio, no dejes de orar por tu salud, por tu sanidad, no dejes de orar por tu negocio, por tu empresa, por lo que Dios te ha dado. No dejes de clamar por nada. Dios escucha la oración. Pero sabes, el tiempo de sequía no se va a acabar hasta que la nación entera, hasta que la familia entera vuelvan al Señor. La sequía no seguirá hasta que dejemos de ver lo malo y lo perverso como algo normal. No te amoldéis a este siglo, dice Romanos capítulo 12. No te conformes a este siglo, no te amoldes a las cosas que hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No te conformes a este siglo. Por eso es que lo malo y lo perverso nunca debe ser normal para el cristiano, para el hijo y para la hija de Dios. También la sequía nunca seguirá cuando se ignora la ley de Jehová. Pero sabes, cuando vienen tiempos de lluvia, lluvias de bendición, cuando se toma la decisión de servir a Jehová, cuando se restaura el altar, la comunión con Dios,
y cuando se clama al verdadero Dios. No tienes que andar buscando en los periódicos cuál es tu signo zodiacal. A ver, ¿qué me depara el futuro? Pásenme el periódico. No tienes que llamar a un brujo, a un hechicero, para que te diga cuál es tu suerte. No tienes que buscar quien te lea la mano. No, humíllate ante el Dios verdadero, que su palabra dice. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Mire qué hermosa palabra: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¡Qué hermosa promesa! Si el Señor lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dice, debes creerlo. Abandona esa zona de sequía. Dile al Señor: perdóname, estoy cansado de vivir en sequía, en escasez, en dolor, en amargura, en depresión. Suelta todo eso en el nombre de Jesús y ven a la zona donde la lluvia temprana y tardía, la lluvia de bendición, está pronto por caer. Hoy Elías nos recuerda, como se le dijo a Acab: levántate, ve a tu casa, sube a tu casa, prepárate, porque una lluvia grande se escucha. Quizá tú no puedes verla, pero se escucha. Tú dices: pero ¿dónde? Ni siquiera hay una nube, pero se escucha. El profeta dice: una lluvia grande ve, se escucha, se siente, algo grande está por suceder. Pero vuelve al camino del Señor, vuelve. Quiero invitarte en esta hora, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, si es la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra de Dios y has pensado en el suicidio, o has pensado en el divorcio, o has pensado que tu vida no vale nada, sal del lugar de infertilidad y ven a un lugar donde hay abundante cosecha en la presencia de Dios. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy te invito a que entres y vengas a mi corazón. Perdóname todo pecado, toda perversidad. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Lávame con tu sangre, cambia mi interior y escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, gracias por ser mi Padre, mi Señor y mi Salvador. Amén, amén. Ahora déjame orar por ti, por tu familia. Si estás con tus hijos, llámalos, que se acerquen y vamos juntos a orar. Pon una mano aquí en tu pecho y puedes levantar la otra mano si gustas. Y vamos a decirle al Señor: Señor, perdónanos porque no hemos restaurado nuestro altar. Perdónanos porque, al igual que Acab, Israel, hemos también dado el primer lugar a otras cosas y no a ti. Hoy, como familia, como tus hijos, te pedimos perdón. Hoy te pedimos que sanes nuestra tierra. Señor, sana nuestra nación, sana nuestro pueblo. Señor, sana nuestra familia, sana nuestro hogar. Dile al Señor: sana mi hogar, sana mi hogar. Vuelve a traer esa paz y esa unidad que hemos perdido. Señor, sánanos. Sana mi cuerpo de toda enfermedad. Sana mi economía. Sana, Señor, mi vida emocional, lo sentimental, lo espiritual. Trae sanidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale gracias al Señor. Dale gracias, porque Dios es bueno. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová te llene, te abrace con su paz. Que la luz de su amor, de su presencia, sea contigo y con toda tu casa. Que el Señor te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.